voy a relatar un tema impactante. Un tema que curiosamente, casi nadie entre la raza humana ha tocado. Un tema muy sencillo, muy práctico además. El tema de la muerte. Así de simple. La pregunta es, ¿estamos los humanos, otras creaciones, hechos para morir, sufrir, enfermar, envejecer, llorar, entristecer, accidentarse? ¿Estamos hechos para eso? Cuando Dios hizo la creación, lo último que hizo Adán y luego a su mujer, tiempo después, Eva. ¿Qué les dijo Dios? Que era el propósito de haber hecho humano. Para solamente estar allí como cualquier animal. No le dijo Dios, crecer y multiplicaos y llenar la tierra, o sea, el planeta de gente humana, y tener en su gestión animales, aves y peces. Punto. Un trabajo. Hizo con un trabajo, un propósito, un trabajo. Los animales, generalmente, instintivamente, pues cuidan de otros animales. O sea, de sus crías, vamos. Hay animales que a veces cuidan de otros que no son de su raza. Por ejemplo, hay perros que han ayudado a gatos o que han ayudado a niños que estaban en peligro. O sea, hay animales que ayudan a otros animales. Porque instintivamente ven animales inferiores que están en peligro. Y tienen ese instinto, hecho por Dios, de cuidar y proteger a las personas o seres débiles. O digamos, sin protección. Humanamente los humanos estamos hechos también para proteger a otros seres humanos. ¿Cuántas veces? Por ejemplo, un ejemplo vivo, Norteamérica. ¿Cuántas veces han muerto? Gloriosamente, digo, y es verdad, soldados jóvenes norteamericanos para defender la libertad de una nación que estaba siendo esclavizada y horrorizada, como el caso del Tercer Reich alemán, con Adolf y su gente. En la playa de Normandía, un desembarco aliado para liberar a Alemania de una dictadura loca, normal. Murieron aquella mañana cientos y no miles de soldados, jóvenes. Pero fueron sacrificados ellos mismos, sus propias vidas, para ayudar a otras personas que no conocían, además que casi odiaban. Porque generalmente no había una buena aliación entre Alemania y Norteamérica, Alemania e Inglaterra, durante el Tercer Reich. Pero fueron capaces de arriesgar y perder su vida por liberar gente que no conocían de nada, hombres, mujeres, niños, niñas, de una esclavitud loca, anormal, del Tercer Reich, con la idea loca, la raza aria gobernará el mundo y esclavizará al mundo. La idea es eliminar a todo el mundo, vamos, no solamente a los judíos, y testigos de Jehová que eliminó muchos, miles de ellos, o disidentes de gobierno, o de la raza, de otras razas, o rusos, o cosas. Era eliminar. ¡Qué locura! Eliminar la raza humana. Cuando los mismos causantes, cuando vieron que estaba todo perdido, se dieron a la fuga, ¿eh? No crean el cuento chino de que el amigo Adolf y Eichmann, Mengele, Martin Bormann, Heinrich, no. En el búnker de Berlín, no se suicidaron únicamente. No han visto nunca, ni verán, porque no fue así, que el Tercer Reich, el Adolf, vieran el cadáver de él envenenado y tal, o de Ava Braun, que se casó unas horas antes con ella porque le dijeron que tenía que casarse, pues. o de otros, Martin Bormann, que era un verdugo, o de Mengele, el médico de la muerte, un sádico demoníaco. Ni un cadáver apareció ni en el búnker de Berlín ni en ningún sitio. Bueno, ese es el tema. Que muchas veces, pues el miedo a la muerte, el miedo de algunas personas, ha hecho posible que personas normales no hagan actos sobrenaturales, diabólicos, por miedo a morir, por miedo a la muerte, porque decimos, entre elegir, yo no quiero esta guerra, yo no quiero, pero si me quedo aquí, como pasa ahora, está pasando con Rusia, con el Putin ese, no, que si no va a la guerra, pues toda la familia. Corea del Norte, lo mismo, que si no, antes de rendirse, que se suiciden, si no,
eliminó a toda su familia, o sea, de locos, un mundo de locos. Y el miedo a la muerte, dice, bueno, yo no, ellos instintivamente, yo no tengo nada con esta gente, con Ucrania o con quien sea, pero es que si no lo hago, me tengo que suicidar o me liquidan cuando vuelva y a toda mi familia. O sea, el miedo, el tema general, es a morir, a la muerte. ¿Por qué miedo a la muerte? Porque instintivamente vemos que no es lógico, que la obra tan maravillosa de Dios no está hecha para que veamos el disfrute de una creación maravillosa, cualquier lugar que veas de árboles, de pájaros, de flores, de mares, de costas, de montañas, de belleza, que sea para que lo disfrute unos cuantos, un poco de tiempo y luego morir. Esa no es la obra de Dios. Dios no hizo a los humanos para eso. Nos hizo para vivir eternamente. Estamos hechos los humanos a la imagen y semejanza de Dios, no para morir. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, ¿le dijo que era para morir? ¿O le dijo Dios, está en la Biblia, en Génesis, mira el capítulo 1 al capítulo 5, cuando Dios hizo a Adán y Eva, crecer una orden o una ley y multiplicaros y tener en su visión, cuidar de todos los animales de la creación, aves y peces, cuidar de ellos. O sea, como uno tiene en su casa, por ejemplo, unos perritos, unos gatitos, cuida de ellos. O como en los zoológicos, hay cuidadores que cuidan, hasta tienen médicos los animalitos, pues si cuidan una enfermedad, cuidar de ellos, no matarlos, no destruirlos. Porque a nadie le gusta, por ejemplo, que tiene un perrito, cuántos casos, o un gatito y un accidente, o cualquier accidente, se ha muerto el perrito. Pues lloran igual que si fuera un miembro de la familia. Se entristece en cantidad ver ese animalito cariñoso que juega con los niños y que una mañana pues aparece muerto, o la pilla un coche, o ha comido algo mal. Porque la muerte no es lógico, no está en el propósito de Dios la muerte. Cuando Dios le hizo a Adán y Eva, le dijo, dice la Biblia, yo digo esto, es un poco de sarcasmo, digamos, es que le dijo Dios a Adán y Eva, bueno, pues si eres bueno y haces esto que yo te digo, vas a vivir bien y vas a llegar a una vejez tranquilo y luego al final morirás tranquilo, rodeado de amigos. Eso le dijo Dios. O le dijo Dios, bueno, pues haz deporte, vive bien, come cosas saludables, en fin, cuídate el organismo, da paseos, tu vida durará mucho tiempo así. Y si no, pues es que fíjate, eso sí, es muy simple, muy simple. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, era para vivir para siempre. ¿Pero por qué se muere? Porque la humanidad muere. Porque había un mandato, único mandato, que era de un árbol, que era una ley muy simple, vamos, más simple imposible. Le dijo Dios, mira, en el Edén, demostró el Edén, dice, empieza poniendo nombre a los animales, porque era tan espacioso que corría 4 ríos, un espacio de terreno para 2 personas, pues luego tendría que tener hijos, 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 y se extendería, ¿no?, la familia. Pero era cuidar de los animales. Y dijo, un solo mandato. En el medio del Edén hay un árbol prohibido, que no dice de qué fruta era, podía ser cualquier fruta. Que siempre me extraña que la gente dice, una manzana, ¿dónde dice la Biblia que el árbol era manzana? Pero pues se la ha empeñado la gente en una manzana y siempre una manzana. Podía ser, no sé, unas uvas, o un plátano, o un melocotón, albaricoque, una pera, ¿no? Pues no dice qué fruta, un árbol prohibido. Que no coman de este árbol. Posiblemente de esa fruta habría árboles a montón, pero no de ese del Edén. Estaba aislado, con otro árbol al lado que se llamaba también el árbol de la vida, que sí podían comer el árbol. Que el árbol de la vida era, y ya lo verán en su tiempo, para que el organismo, nuestro organismo, por ejemplo, físico, pues cada 7 años se renueva la célula, pero no nos damos cuenta. Normalmente las células al renovarse mueren células viejas de los huesos, de la carne, del pelo, de los ojos, de lo que sea. Se mueren, no nos damos cuenta. En el orina, en los excrementos van las células muertas, pero no nos damos cuenta. Es una cosa maravillosa, que tú te vayas renovando el organismo, pero sin darte cuenta. Por ejemplo, cuando tú te haces un corte en cualquier parte del cuerpo, si no es un corte severo, de abertura que llega a los músculos, pues se cura solo. El cuerpo está preparado para repararse. O sea, si es una cosa leve, ¿no?, un corte o un golpe,
Tú estás tranquilo, comes bien, duermes bien, tal, y al pocos días te vas que se va el corte requiriendo y cerrándose. Y a lo largo no encuentran ni la herida. Estamos hechos perfectamente, pero no para morir. Un árbol del conocimiento del bueno y malo dice, si comes de este árbol. Era muy simple, imposible más simple. Porque si comes, mueres. Si comes, el día que comas, mueres. Si comes de este árbol. Pero señores, aunque no diga de qué fruta era, podía ese árbol al lado mismo haber varios árboles idénticos. O en toda la tierra millones de árboles parecidos de las frutas, porque hay frutas, por ejemplo, pera, manzanas, albaricoques, uva, higo, por todo el planeta. Además se pueden plantar árboles de eso y a los pocos meses ya tienes árboles por todos sitios. No, era un árbol en medio de un lugar que ellos vivían, Jardín del Edén. No tenía, pero hubo alguien, un ángel rebelde. No es que Dios hizo ángeles rebeldes, es que se rebeló. Quería, al ver la creación en la tierra tan exuberante del planeta, esas islas, estas playas, estos árboles, estos pájaros alegres, esta belleza, esta maravilla, quería ser él, el Dios. Hay mucha gente que le gusta ser admirado, alabado, aplaudido. Se gustan jugar a ser Dios. En la antigüedad hacían lo mismo. Los Césares, un dios reencarnado, y se morían igual que otro, iban al bate como otro, y le daba dolor de tripa y dolor de cabeza, y le olían los pies como a todo el mundo. Todos somos iguales, semejantes. Unos viven mejor o peor porque tienen cualidades, es decir, facilidades, pero igual. Todos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Nadie debiera de arrodillarse ante otro hombre, porque somos idénticos. Ante Dios, el Creador, sí. Es como, por ejemplo, si usted ve un museo, por poner un ejemplo, y usted ve un cuadro de los muchos famosos que hay, vamos a poner en España, el Picasso, Pablo Picasso. Pues un buen pintor, bueno, a su estilo. Entonces pinta, antiguamente el periodo rosa, periodo azul, tal, pinturas que eran muy interesantes, a veces abstractas, surrealistas, cosas, pero bueno, eran Picasso, era famoso. Tal. Pues usted cuando ve un cuadro de Picasso, en los museos raros no hay museo que no tenga alguno, por poner un pintor, usted ve un cuadro y ¿qué hace usted? Ve el cuadro y dice, oh, qué cuadro más maravilloso, y empieza a orar y a decir al cuadro, eres maravilloso, fantástico, y le besas al cuadro. Eso hace, sería de loco, le hace eso, hombre. Tú ves un cuadro de un Picasso y piensas en el pintor, no en el cuadro. Usted piensa qué buen pintor Picasso, era un tío alegre, el tío empieza a ver, vivía en Francia y tal, el tío empezó bien, hizo un cambio, lo último era abstracto, era de eso, pero bueno, sigue siendo un genial tío. Piensas en el pintor, y cuando tú ves la creación de la maravilla que hay en el planeta y en el universo, piensas en el creador, no en la creación. El error humano y la avaricia y este ser diabólico, uno de los millones de ángeles que Dios hizo, se reveló uno y luego reveló a millones más. Quería ser el adorado él, no al creador, sino a él. Y se hizo el Dios de este Dios. Engañó a Adán y Eva. Primero Eva y luego Adán. Se presentó, como son ángeles, son invisibles. Usted puede estar a ver en su calle, en su casa, en donde quiera, montones de ángeles y no los ve. Quizás siente algo raro, una inquietud, pero usted no puede verlo, porque son energía. Es como pensar, a ver, quiero ver un poco de corriente. Siente la corriente si tocas un cable eléctrico, pero no la ves. Entonces los ángeles son así. Y un ángel empleó una serpiente y le dijo a Eva primero, fíjese qué astucia. Ese ángel se llama Lucifer, que era un querubín de estos, de muchos que hizo. Pero se reveló, quería ser el adorado en la tierra. Le vio la belleza, ahora yo sé que se me adora a mí, que me brindan a mi culto y me veneren. Por eso muchos Césares y romanos y papas que le gusta que le adoren y que le aplaudan a él. Él no es nadie, como uno cualquiera, como otro cualquiera, da igual. Por usted un espantapájaro es lo mismo, nada. Entonces le dijo a Eva, por medio de una serpiente, como él no puede hacerse ver, cogió una serpiente, y los humanos no tenían miedo a serpientes, ni a leones, ni a nada, eran dóciles. Solo después del diluvio se tuvieron que hacer distintivamente rebeldes, porque ya los primeros seres humanos no comían carne. Animales no comían carne de otro animal, comían vegetales. Había vegetales por todos sitios de todas las especies. Luego, después del diluvio, quedó la tierra destruida, con el diluvio hasta la parte más alta de la tierra, 6 metros más alta de la más alta montaña de agua del diluvio.
ya Dios dio un mandato, una obligación tampoco, pero una posibilidad de comer carne. Y después de eso se podían comer carne de animales o de lo que quiera. Y los animales comían a otros animales. Pero el asunto de la muerte, que le dije en pleno de esa serpiente, le dije a Eva, ¿qué ha dicho Dios? Bueno, las serpientes podían hablar con los animales, no tenían miedo. Como usted puede hablar con su gato. Mucha gente habla con su perro o su gato. ¿Cuántos millones? ¿Cuántas veces? Y los perros son inteligentes. Muchas veces un perro le dice, oye, venga, deja esto aquí. Y el perrito te obedece. Anda, tráeme el periódico. Y el perrito te entiende. Coge con la boca. A ver, muy bien, gracias. Muchas veces ha habido experiencias que son la inteligencia, instintiva y inteligencia además. Que muchas veces han un experimento con varios perros, pongamos 5 o 6 perros, y han puesto un platito a cada uno. Y en el cada platito ha puesto, vamos a poner algo de comida de perros, un poquito de carne, lo que sea que comen los perros. Bueno, pon cada platito lo mismo. Y los perros están delante del platito, mirando el plato y mirando a la persona. No comen, pero son tan inteligentes que ya entienden lo que su jefe, su amo, le dice. Entonces cada perro le tiene un nombre diferente. Pepito, Juanito, Elías, Alfonsín, tal. Y los perros están mirando el plato y mirando a la persona, quietos. Y entonces la persona, es un experimento que se ha hecho y se hace y es fantástico, es increíble. Y cada perro tiene un nombre diferente. Entonces, para hacer el experimento ha dicho, a ver, prepararos. Pero que era el queso, empieza a comer. Juanito. Y Juanito ha oído y coge. Y los otros están quietos. Ahora venga, el siguiente. Luis. Y Luis te entiende. Ha entendido que le has llamado a él y ha entendido que puede comer. Y los otros no. Que han entendido que no. Es Luis. A ver, Emilio. No ha fallado ni uno. Y al final, el último, bueno, Alfonsín. Cogen su carne y se va. Te entiende. Los animales instintivamente te entienden. Nosotros no entendemos su ladrido o su gemido. A veces cuando un animal tiene hambre, te grita, guau, 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 o un gato, miau, porque tiene algún problema. Hay animales que han gritado a una persona, osos incluso, gemidos de un oso, tiene miedo a un oso, porque tenía una cría que había caído en un hoyo. Y habían ido a una persona, sabía que ellos le podían ayudar, y han hecho un gemido con la cabeza. Y dice, este quiere algo. Y han ido detrás del oso y efectivamente su cría había caído en un agujero. Y le han salvado y el oso muy agradecido, ha saludado incluso. Los animales no son salvajes, son instintivos. Y bueno, al punto de la muerte. Bien, si comías, morías. Entonces, por medio de esta serpiente le dijo a Eva, ¿qué ha dicho Dios? Que no comáis de ningún árbol. Fíjate qué astucia. Y Eva, inteligente, ¿no? No, de todos los árboles podemos comer. Solo de este que está en el jardín, ha dicho Dios que no comamos, que no morimos. Y la serpiente dice, no, os ha engañado. Es mentira. Se llamó mentiroso al creador de las maravillas del universo. ¿Pero qué tiene que mentir? ¿De qué? Y entonces dice, es que ha dicho Dios, sabe Dios que si tú comes de este árbol vas a ser como Dios, conociendo lo que está bien y lo que está mal. No tienes que preguntar a Dios para nada, nada. Tú eres Dios. Y tú tienes sabiduría y un cuerpo y la tierra es tuya y tal. ¿Pero qué vas a preguntar a Dios? ¿Puedo comer de esto? Pues no. Y le creyó. Cogió el árbol, la fruta que fuera, comió. ¿Pasa algo? Y fue a Adán, que estaba al otro lado. Oye, Adán, mira lo que me ha dicho la serpiente. ¿Qué te ha dicho? Que si comemos de este árbol vamos a ser como Dios, que no morimos. A ver, ¿te ha dicho eso? Sí, prueba tú. Y comía Adán. Y en ese momento Dios habló con ellos. No la serpiente ya. No se utilizó más la serpiente, pero habló con ellos. ¿Qué ha dicho Dios? Que no comáis este árbol, que si coméis morís. Y habéis comido, desobedecido. Pues ahora fuera del Edén, fuera del territorio aquel. Y de ahora en adelante, dijo Adán, comerás pan con el sudor de tu frente. Porque, y volverás, dijo Adán, ¿a dónde? Al polvo, a la muerte, al polvo. Porque del polvo te hice, y al polvo volverás. Y los echó de allí. Y ya Adán tuvo los problemas ya consecuentes, ya no tenía el favor de Dios. Ya tenía que luchar para sembrar cosas, coger cosas, sudaba, se cansaba, tal, porque ya no era un parque maravilloso donde todo estaba al alcance de la mano. Y una casa tendría, no lo dice la Biblia, pero tenía una casa, no vivirían dentro de una roca. El asunto. Entonces Adán sí murió, pero no ese día. La Biblia dice que Adán vivió después de aquello
930 años. No olviden que era perfecto, física y mentalmente era perfecto. Y luego murió. Que el día que coma muera, quiere decir, en ese instante el organismo dejó de hacer esa función de renovación, de cada 7 años renovarse, y empezó a envejecer, pero como era perfecto, duró mucho tiempo. Y murió. Ahora el asunto, los humanos, todos los humanos, blanco, negro, cobrizo, malayo, como sea, y chino, quien sea, todos somos descendientes de una pareja, Adán y Eva, la primera pareja. De ahí venimos todos. Millones, miles y millones. Da igual qué raza o qué lenguaje, eso fue después. Pero todos somos descendientes de una pareja creada por Dios. Tiempos después, miles de años después, vio Dios la desgracia humana que habían hecho. Y ya el cariño que tenía Dios a su creación, dijo, bueno, más o menos, pobre gente también. Por culpa de la primera pareja, esta pobre gente, que hay gente muy buena también, o sea, que sufre y que no tiene culpa, y los pobrecillos pues no pueden hacer más. Entonces, el asunto fue crear una posibilidad de perdonar a todos. ¿Cómo? Un pago. Es como tú, si tienes una deuda, tienes siempre la deuda, pero el día que la pagues, se acabó la deuda, ya no hay más. Ya has pagado esa deuda y ya estás libre. Entonces la humanidad tenía que tener un pago, pero qué hombre, si todos morían. Todos morían. Muerte. ¿Y a dónde fue a parar Adán? A la tierra. Al polvo de los elementos de la tierra, se volvió en tierra. Se descompone el organismo, a los pocos meses, pues, se queda el esqueleto y pasan unos años, el esqueleto hasta desaparece. Se pudre todo y tal. Se lo comen los gusanos ya. Al polvo, a la muerte. Eso, ahí volvieron. Y entonces dice la Biblia que Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo, yo daré mi vida a ti. Era perfecto, claro, pero la primera creación de Dios en los cielos, no en la tierra, en los cielos. Un ser poderoso. Y luego, por medio de Jesucristo, dice la Biblia, hizo otros ángeles, hizo el universo, hizo maravilla, porque no olviden que Dios ha estado eterno allí, no ha tenido un principio y no tendrá un fin. Nosotros, no olviden que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, no que somos dioses, que somos como la semejanza, inteligentes, capaces, instintivos, eternos. Estamos hechos para la eternidad. Ahora vuelta a la muerte. Sí, la humanidad se muere. Jesucristo, el Hijo de Dios, dice yo, bueno, porque no había hombre perfecto en la tierra. Nadie podía pagar esas deudas y no las tenían, porque cualquier humano, por bueno que fuera, hasta Abraham moría. Y era fantástico. Otros seres también morían. David moría. Era la herencia. Pero Cristo no tenía la deuda. Él era el pago. Yo pago. Un hombre perfecto. Yo voy a ser un humano. Reencárname como un ser humano de un principio, un bebé y tal. Y cuando sea mayor de edad, me presento y me sacrifico. Aceptado. Luego ya sabéis el relato bíblico que estuvo hasta los 30 años en su casa con su madre, su padrastro, que era carpintero, José. Tuvo varios hijos y hijas. María, nada de virgen y antes del parto. Esos cuentos no. La Biblia dice que tuvo hermanos y hermanas. Porque entonces la familia numerosa, hasta el día de hoy, muchas familias, es un privilegio. Recuerda que en la Biblia una mujer se llamaba Ana, que lloraba porque no podía tener hijos. Y lloraba todos los días de desconsuelo, porque era el no tener hijos era una enfermedad, que la despreciaba. Esa pobre es estéril, no vale para nada. Entonces tener hijos ya era capaz. Bueno, y Dios la bendijo, tuvo muchos hijos. Uno de los hijos fue Samuel de la Ana. Bien, Jesucristo dio su vida. Ya saben que le sacrificaron. Si no hubiera dado su vida, no lo hubieran matado, no hubieran tocado a Jesús. Porque tenían millones de ángeles protegiéndolo. No se ven, pero estaban protegiéndolo. Lo dice la Biblia. Pero murió, lo resucitó su Padre, Jehová Dios, antes de 3 días. Y ahora en los cielos sigue eterno para siempre. Pero ¿y la humanidad? El pago ya está hecho. El pago ya está hecho. Ahora, ¿por qué morimos? Pues sencillamente porque Dios ha dispuesto un tiempo para todas las cosas. Un tiempo. ¿Y por qué tanto tiempo? Porque vamos a ser eternos. Eternos. Porque no tiene sentido haber miles de años, desde Jesucristo más de 2000 años. ¿Para qué? Para Dios el tiempo no es tiempo. Para nosotros sí. Pero para Dios, dice la Biblia que 1000 años es como un día que ha pasado para Dios. O sea, es un lapso. Hay esquemas, por ejemplo, de teorías, pues que no son realizables 100% porque no se puede. Pero dice que hay agujeros negros en el universo donde el tiempo ya no existe.
O sea, es inmenso. Dice que pueden caber galaxias dentro, como un hoyo. Dice que allí el tiempo no existe, de tal manera que puedes estar allí, en ese hoyo, si entras allí con una cláusula, con lo que sea, y puedes estar un día. Vuelves a la Tierra y en la Tierra han pasado unos 1000 años. ¿Por qué? Porque allí no hay tiempo. Allí no puedes decir, a ver, una hora, un minuto, no. No hay tiempo. En la Tierra sí, es otro espacio, otra dimensión. Pero vuelves a la Tierra y vuelves al tiempo de la Tierra. A esa hora, por ejemplo, el tiempo. Hoy en Alemania ahora son las 10:30. Bien. En Alemania, ahora. Pero, ¿y en América son las 10:30 también? Ah, no, es otro tiempo. Y en Sudáfrica, otro tiempo. Y en Siberia, otro tiempo. Luego, en este momento, el tiempo es relativo. Yo digo las 10:30 en Alemania, pero si en este instante mirad el horario en Siberia, otro tiempo. En otro sitio es de noche. En otro sitio ya empieza el día. En otro sitio es relativo. Luego, para nosotros, aunque para ha pasado mucho tiempo, no ha pasado nada. Ha muerto y ahora la posibilidad de vivir para siempre. Ahora vuelta a la muerte. Mucha gente, ahora piensen en este detalle, piensen en esto, los que ven este vídeo. ¿Cuántas religiones, falsas naturalmente, han explotado el negocio de la muerte hasta lo ínfimo? De tal manera que la gente le han enseñado que te tienes que morir. Y que como somos pecadores, pues Dios te va a castigar. Fíjese qué locura, que Dios te va a castigar. Dios tiene demonios para que cuando tú te mueras, como no has pagado funerales, ni has pagado ni de esta religión, te van a quemar vivo eternamente en dolor. ¿Cómo están pensando? ¿Cómo están haciendo al Creador maravilloso como jefe de los demonios? Y que tú, un pobre hombre o mujer inocente, pues como no has pagado una religión, no has pagado funerales, ni comuniones, ni bodas, pues eres un hereje y Dios te va a castigar. O sea, que ponen a Dios como el jefe de los demonios. O sea, que el demonio mayor, a Dios, cuyo nombre es Jehová. ¿Cómo han puesto esta religión a Dios? Y entonces le han hecho creer. Y más literalmente, y si no piensen en los millones de gentes quemadas vivas por la Inquisición. Millones, ¿eh? No dice la Biblia, digo, la historia, ¿cuántos? Pero millones. Fueron a veces cruzadas de 100 años. ¿Cuánta gente? Hasta el que no iba a las cruzadas, santas cruzadas, a matar gente, a la bestia, como el apoyo que tuvo el Vaticano con el Tercer Reich y con dictadores de España o de otros países, con todos los dictadores, para imponer el catolicismo. O sea, te enseña que te tienes que morir, pero que si pagas, te vas a quemar igual. Pero que en el purgatorio es como diciendo, dar un tiempo a ver si pagando más funerales. Entonces Dios hay que untarle con dinero. Hay que decir, mira, Dios mío, que mi hijo, mi padre, mi madre, que son buenos. Voy a pagar 200 funerales y apiádate. Entonces, sí, le has untado con dinero. Entonces se denomina al Vaticano los banqueros de Dios. Ellos son los que, para cuando Dios venga a la tierra de vacaciones, pues tenga mucho dinero. Imagínense el estado mental de la gente. La Biblia dice que Dios es amor. No dice la Biblia que Dios tiene amor, es amor. Una cosa es decir, esa persona pues tiene dinero. ¿Sí? Es diferente a decir, esa persona multimillonario. Ya no es un factor tiene, es multimillonario. Dios en amor es inmenso. Él es amor, dice. Toda la creación que vemos maravillosa es amor, es belleza, orden, el orden del universo. Nada de galaxias que se chocan y se matan entre ellos. No, un orden perfecto, milimétrico. Si la Tierra, nuestro planeta, que es parte, digamos, de un sistema planetario, nuestro planeta, que durante siglos, millones, quién sabe de años, ha orbitado sobre sí misma, alrededor del Sol, si se acercara nuestro planeta un poquito más al Sol, un poquito habla de millones de kilómetros, claro, se entiende, pero un poco, se quemaba el planeta como una pavesa. Se acercaba salía una pavesa, no quedaría nada. Pero si se alejara un poquito del sistema, el Sol, se enfriaba el planeta y moría todo. Luego el orden es perfecto para que haya vida. Como diciendo vuelta a la muerte, se significa que la humanidad ya está pagada la factura. La que hizo Adán y Eva y todos somos ellos, ya está pagado. Pero esto es porque nos morimos. Vuelta al tiempo. Para Dios tiene un tiempo. Para nosotros ha pasado, es que ya han pasado 1000 años, no. Para Dios, amor, no ha pasado nada. Ha pasado unos segundos, o una hora. ¿Y por qué ha dejado tanto tiempo?
para que nunca en la autoridad, porque vamos a ser eternos, nunca, ni ángeles, ni humanos, nunca se pase por la mente que venga otro ángel y diga, oye, pero mira que estáis adorando a un Dios que es un poco severo, pero yo os prometo que si me adoráis a mí, entonces vais a vivir bien, tranquilo, no tenéis ya necesidades de oraciones ni de creencias, vosotros sois como Dios, te lo puede haberlo. Y para que nunca olvidemos la experiencia de humanos, miles de años de sufrimiento, de guerra, de horrores, de locura, de enfermedad, está hecho, para que nunca, porque vamos a ser eternos, nunca lo olvidemos. Y siempre en la historia humanidad, si alguna apareciera, no creo, pero podía aparecer otro ángel rebelde que se aproveche de las circunstancias, que vea la belleza de la creación, los humanos perfectos, los animales, la vida, y diga, me gusta que me adoren a mí, que yo sea. No le gustan, fíjate qué detalle, a los papas y eso, que los adoren, los aplaudan, ¿no? Y cardenales y reyes, nadie de la humanidad, nadie se debe de atorrillar ante otro hombre o otra mujer, ni nadie debe adorar a otro ser como él. Si hay alguien, y hay, que tenga que adorar y arrodillarse ante Dios, ante el Creador, no ante la creación, porque ese mismo rey o papa, cuántas barbaridades ha hecho, cuántas ofensas a Dios, cuánta gente ha quemado viva, cuántos niños han sacrificado y han violado, cuántas matanzas al apoyo al Tercer Reich del Vaticano, Pío XII, cuántas matanzas ha felicitado el Vaticano a los pobres millones de judíos y testigos de Jehová, o disidentes de gobierno, o neutrales, o comunistas, lo que quiera, los ha quemado vivos, con el apoyo y el aplauso del Vaticano. Jesucristo hubiera quemado vivo a alguien, lo hubiera aplaudido a un dictador cruel y horrendo y cobarde además. ¿Eso lo hubiera hecho o no? Jesucristo cuando veía a los fariseos que eran judíos, y él mismo era judío, ¿qué hacían los fariseos? El dinero. No, escriba y fariseo, dinero. Iba el sábado en el mercado del templo, hizo Salomón, hijo de David, pues se ponían a intercambio de dinero. Entonces venían, que eran judíos de otros países, tanto de España o de Italia o de otros países, a ver el templo a las fiestas de la Pascua o lo que sea. Entonces cambiaban el dinero que era italiano por el dinero judío. Y los fariseos, una avaricia de dinero en las mesas. Venga, ven, ¿cuánto? Tantos denarios por tantas. Venga, el dinero. Hacerse ricos, eran todos ricos. Y Jesucristo, ¿qué hacía Jesucristo cuando los veía ellos? Decía, cogía cuerda y hacía un látigo. Y Jesucristo, que era el más manso y más cariñoso, las prostitutas cobraban impuestos que para los judíos, los fariseos que iban, prostitutas, no, basura, gente toda. Eran gente que no tenía otra cosa, pobres. Si no tenían dinero, no tenían marido, tenían que morir de hambre. No había seguridad social ni nada de eso. Y le invitaban a Jesucristo, le querían mucho. Y cobradores de impuestos, que cobraban el impuesto para los romanos, que eran colonia romana, entonces, estos son los traidores. Ellos eran los traidores. Ellos eran los que habían aprobado todas las leyes de Roma y de los romanos en Israel, en Samaria, en aquellos sitios. Pues veía Jesucristo a los fariseos que hacía Jesucristo. Cogía un látigo y a latigazos y volcaba las mesas de los contitos. ¡Cueva de ladrones! Decía Jesucristo. ¡Hijos de Satanás! ¡Prole de víbora! Y a patar en el culo. La única vez que Jesucristo se ponía loco cuando los veía aquellos. La avaricia, lo que habían hecho de la religión. Una casa, cueva de ladrones. ¿Cuántos capitales tiene, por ejemplo, el Vaticano? El Banco Ambrosiano y las acciones en fábricas de armamento, en inmobiliaria, billones, menudo negocio. ¿Y qué le enseñan a la gente? Que te tienes que morir. Y si no eres de esta religión y no pagas funerales, pues te tienes que quemar, no podemos hacer nada. Pues. Ahora, si pagas, pues pedimos a Dios en oración que no te queme tanto. Qué bestialidad todavía poner al Creador, cuyo nombre es Jehová, no lo olviden, no a Dios Shiva, Confucio, Brahma, Artemis, Osiris, porque ellos, el Vaticano adora a la reina de los cielos todavía, que en el antiguo la reina ha sido de los judíos, no solamente de los judíos, sino de los egipcios, de los samaritanos, de los filisteos, la reina de los cielos, una reina madre, y todavía siguen adorando a la reina madre, reina mediadora, y le rinden culto y sacrificios. Jesucristo vino a adorar a su madre. Bueno, pues el asunto de la muerte. ¿Nos tenemos que morir? No dice que Jesucristo, no lo dice la Biblia,
en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26-29. No dice la Biblia que llega la hora en que todos, buenos y malos, dice la Biblia, que han muerto, que están en las tumbas, como ya, oirán la voz de Jesucristo y saldrán a la vida. Los que hicieron cosas buenas, a la resurrección de vida, para vivir para siempre. Y los que practicaron millones y millones de cosas malas, también una oportunidad, volver. Porque el servicio de Cristo valió para la humanidad entera. Volverán también los malos para que se dé una oportunidad de hacer el bien en un tiempo de rectitud y de justicia y vivan para siempre. El amor de Dios a la humanidad, buenos o malos. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol por bueno y malo y llueve por justo e injusto. O sea, Dios es imparcial. La humanidad quiere a la humanidad. Y que muchos han caído en cosas malas porque las circunstancias la han mandado. Entonces, ¿los muertos dónde están? ¿Dónde fue a parar Adán? Al infierno, al purgatorio, al limbo, al karma, a la transmigración del alma, al polvo. ¿De dónde hizo Dios a Adán? De la tierra. Y cuando murió, volvió a la tierra, se decompuso el organismo. ¿Cuántos muertos Jesucristo resucitó? Lázaro, la hija de Jairo, mucha gente. La Biblia no dice cuántos. ¿Y qué? Estaban muertos, volvió a vivir. No dice ni Lázaro ni otro, que estaban en el infierno purgatorio. No, no, estaban dormidos. Uno se muere y se queda dormido, no se entera. Cuando resucita, vuelve entonces el sentido, el cerebro funciona y se acuerda en los últimos segundos. Estamos hechos para vivir, no para morir. Pero no olviden que dice la Biblia también que todavía está Satanás, el gobernante de este mundo, el que hizo aquella barbarie con Adán y Eva y con la guerra, y ha puesto los dictadores, la gentuza, los avarientos y todo, en los poderes de máximo de autoridad. ¿Cuántos reyes corruptos y papas más corruptos todavía? Y gente, la avaricia, el dinero, el poder, el ser adorados de ellos. ¿Cuántos? La tierra entera. Dice un texto en la Biblia, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, no el Evangelio, que es el mismo escritor Juan, un apóstol de Jesucristo, pero que escribió cartas después, 3, a las congregaciones cristianas que ya había. El capítulo, Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que nos originamos de Dios, escribe, pero el mundo entero, el planeta Tierra, el mundo, está yaciendo en poder inicuo, está en poder de inicuo. Luego han creado mentiras, falsas religiones, han creado guerras atroces, dictadores, satanistas, genocidas, sádicos, demoníacos, pedófilos. Esos serán eliminados todos. Y esos no volverán en ninguna resurrección de nada. Porque la oportunidad que Dios es que vuelva a la humanidad a restaurarse otra vez. Y en aquel tiempo, cuando ya el imperio, pues dice la Biblia que Satanás será enterrado 1000 años y luego destruido para siempre. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 10. Lo dice. Luego ya no habrá más Satanás, ni demonios, ni habrá muerte, ni enfermedad. Estamos hechos para vivir. Entonces la humanidad será el despertar cada día un nuevo día. Y el organismo volverá, porque dice la Biblia en el Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5, léalo. Dice que el árbol que había al lado del conocimiento de lo bueno, había dos árboles. El árbol del conocimiento, lo bueno y lo malo, pero también dice al lado del árbol de la vida. De ese árbol se harán árboles frutos, se plantarán y todos podemos comer. Entonces sirve que la vida, el organismo volverá a requerirse de nuevo, como Adán y Eva, y volverá cada 7 años a renovarse. Y cada 7 años más joven, más feliz, más fuerte, más simpático. La vida volverá a ser vida. Y nunca más, dice la Biblia, Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4, porque en la muerte, el dolor, las lágrimas, la angustia, no serán más recordadas, ni subirán al corazón. O sea, volveremos otra vez al estado normal, vivir para siempre. Ni habrá viejo, ni enfermo, ni pobre, ni guerra, ni genocidio, ni dictadores, ni papa, ni popó, ni nada. Si hay alguien a que arrodillarse y orar, es al Creador, no a ninguno de la creación. Es como dije el cuadro de Picasso, de Rembrandt, de Leonardo. Si ves un cuadro y te admiras, pues la pintura, admira el que pintó el cuadro, no al cuadro, pues no te va a oír. Y si vemos la creación y vemos la bondad de Dios al hacer tanta medida, no lo ha hecho para que lo vea alguien y muy rico y pueda vivir más años que un pobre, para que disfrutemos por toda la eternidad. Luego, la muerte ya no será más. Dice la Biblia, ni existirá más lamento, ni clamor, ni dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4. Luego el engaño de la muerte y la explotación de la muerte ha hecho grandes fortunas religiones
empezaron los vaticanos, que lo van a pagar. Porque aunque vean el Vaticano, sí, la gente aplaudiendo, el Papa, sí, 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 ya durará poco. Lo dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 18. Babilonia la grande, la gran ramera, será demolida y la gente misma, Dios pondrá una mente y quemarán con fuego todos aquellos edificios. ¿Y cuánta gente el Vaticano quemó vivo la Inquisición? Pobre gente, niños, niñas, mujeres, son billones. Los van a pagar y tendrán toda la riqueza que tienen, se devolverá su legítimo dueño. Incluso países árabes por las cruzadas. Entonces el odio a los árabes, que hay que matarlos a todos. Ahora son muy amigos de los islamistas, se enseñan el islam, la iglesia. Ha cambiado la chaqueta, ahora el que paga manda. Prepararos, que la liberación de la humanidad será el día más glorioso de todos los tiempos. No olvidar, no estamos hechos para morir. Un error de Adán y Eva está resuelto. Jesucristo ya pagó la deuda. No tenemos deuda. Estamos hechos para vivir. Y muchos de nosotros, si Dios quiere, muchos, millones, no moriremos ya nunca más. Posiblemente ya el fin de todo el sistema estará por ahí. Las guerras que están pasando ahora, de Ucrania, de Rusia, China, de Japón, de Irán, de Israel, están dando un énfasis a una reunión mundial de todos los políticos, que ya esto ya es de locos, que ya están amenazando con el Putin con las bombas atómicas, yo las pinto, que yo, el Corea del Norte, yo toco el botón y de locos. Ya pronto se van a reunir todas las naciones, todos los políticos, ya, cuando acabe el día de pausa de esta guerra de Ucrania, que los pobres ucranianos están luchando como héroes porque están defendiendo su patria, su gente, su familia, de una invasión loca y anormal, que ni los mismos rusos no quieren esa guerra, están protestando. Un loco anormal está gobernando y terminará mal. Pues el asunto es que ahora quieren hacer unas reuniones, los políticos, no olviden este detalle, sobre la muerte, la vida, es que haya unión en todas las naciones, fin de las guerras, paz y seguridad, y que ya no haya más de esto, y desarme nuclear. Paz y seguridad. La profecía de la Biblia en la Biblia primera a los tesalonicenses, que hecho por el apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 3, que dice, una profecía que se va a cumplir ya. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, dice, cuando los hombres, o sea, los políticos, ¿no?, que tengan algo que decir, cuando los hombres estén diciendo, al fin, paz y seguridad, ya lo van a decir pronto, ojo, presta atención, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces destrucción de repentina del sobrevenirles como dolor de angustia a una mujer encinta, y no escaparán de ningún modo. ¿A quién más? A los que les gusta la guerra, a los que viven de la guerra, a los que engañan a la gente, a los que han ofendido a Dios, a los que han enseñado actos satánicos, han enseñado mentiras, han hecho fortuna con el negocio de la religión. Eso, tienen ya pocos cortes de pelo. La gente misma que han sido engañadas, los parientes que han sido quemados vivos, se levantarán y los alcanzarán a todos. Verán la huida de todos ellos, con la fortuna que puedan huir, y los perseguirán y quemarán todos sus edificios. Eso lo dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 18. La liberación de la raza humana ya fue pagada por Jesucristo. Estamos ya a las puertas de la gran liberación mundial, donde ni la muerte, ni la guerra, ni el horror, ni la desgracia, ni las lágrimas será posible. Habrá paz por toda la eternidad.